Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Fundación Arco TV Hidalgo presenta Nuestra Salud. No debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nuestra Salud. Estamos el día de hoy con la doctora Daisy Alejandra Morales Lascano, epidemióloga, médico cirujano con una especialidad en epidemiología. Doctora, buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, doctora, el día de hoy queremos que nos platique un poquito sobre, pues obviamente una enfermedad que se va a poner, esperemos que no a la alza, por la época invernal en la que estamos próximos a llegar, y es la influenza. ¿Qué es la influenza, doctora? Bueno, pues la influenza es una enfermedad respiratoria viral, de origen viral. Su origen o la causa es el virus de la influenza. Hay varios tipos, dependen son tipos de A, B, C y D. Y ya en el subtipo ya es lo que lo clasifica, por ejemplo, el virus AH1N1. Entonces ya son las variantes de esos virus y la contagiosidad que tienen esos virus. O sea, dependiendo del nombre es la contagiosidad. Exacto. ¿Y qué tan contagioso es el virus actual? ¿O qué tan grave es la enfermedad actualmente? Pues ya no es tan grave debido a la presencia de la vacunación anual que nos ofertan los servicios de salud, ya sea de la Secretaría de Salud, ISSSTE o IMSS. Y bueno, pues también se vende a nivel privado, pero bueno, pues también es confiable en los servicios de salud. Y lo que se busca con la vacunación anual es tratar de disminuir las complicaciones de esta enfermedad, la mortalidad que puede presentar también esta enfermedad o las secuelas que puede presentar la enfermedad. Si seguimos con la vacunación anual contra la influenza, ¿se puede llegar a erradicar, así como otras enfermedades han llegado a erradicar, o esta no porque el virus es mutante? Lo que pasa es de que el virus muta o las variantes pueden mutar año con año. Entonces, las vacunas se preparan para, digamos, la temporada siguiente, la temporada invernal siguiente. Bueno, y algo que cabe aclarar, hay que vacunarnos a principio de la temporada invernal. Es decir, en los meses de octubre, aquí en Pachuca, que hace frío y que se celebra a San Francisco de Asís, bueno, ese día, el día del cordonazo de San Francisco, pues hace mucho frío, y ahorita en estos meses que vienen de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril, igual llega a haber un poco de frío, bueno, hay que vacunarnos a principio de la temporada invernal, es decir, en los meses de octubre, noviembre. ¿Para qué? Para que tengamos esa protección y no enfermemos de gravedad en los meses fríos, más fríos, ¿no?, que se vienen a principios de año. ¿Por qué razón? Porque la gente hoy se vacuna y ya mañana dice, ya mañana tengo anticuerpos. No, más o menos para que una vacuna tenga ese efecto son más o menos 30 días. Entonces, por eso es importante vacunarnos a principios de la temporada invernal. Muy bien, me ganó la pregunta, ya me dio la respuesta. Te iba a decir así, ¿qué tiempo? ¿No? Ya nos dijo 30 días. El problema es a veces la falta de información que tenemos con respecto al beneficio de las vacunas, a que ya está la vacuna de la influenza, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente que está contagiado o que se contagió de influenza, doctora? Bueno, en epidemiología se manejan las definiciones operacionales, pero estas van de acuerdo a los signos y síntomas o a la clínica que presenta o manifiesta el paciente. Los signos o el signo de la enfermedad es lo que nosotros como médicos o como operativos vemos cuando el paciente llega, desde que llega al consultorio, desde que lo vamos caminando en la entrada o en la sala de espera, decimos sí, algo tiene, ¿no? Lo vemos con una posición de dolor, el paciente se queja de dolor, presenta tos,
se le ve a lo mejor dificultad respiratoria, escurrimiento nasal, le cuesta un poco de trabajo el respirar, pues el dolor de cabeza. A lo mejor ese no lo podemos ver, pero el paciente tiende a agarrarse la cabeza, ¿no? O a taparse los oídos porque tal vez el ruido que hace la gente en la sala de espera en los servicios públicos o en los servicios privados, pues es molesto, ¿no? Pues la fiebre, el malestar general, la tos, el escurrimiento nasal. Dentro de esos signos y síntomas entra la definición operacional de los casos de enfermedad respiratoria viral que incluye COVID-19 y se incluye la influenza. Entonces, abarca muchos de estos signos y síntomas y pues no debemos de dejar de lado cuando apareció COVID, la influenza. Y ahora que estamos en temporada invernal, pues no dejar de lado influenza y no dejar de lado COVID. Sí, eso es aquí como que fue primero, ¿no? Sí. Muy bien. En cuanto a el periodo de contagiosidad, yo hoy estoy en contacto con un paciente con influenza. ¿En qué tiempo pueden presentarse en mí los síntomas si es que desarrollo la enfermedad? Bueno, de 3 a 5 días para que se desarrolle la enfermedad. Más si estuve en contacto directo, si no hay ventilación, si a lo mejor la persona estuvo estornudando, no tuvo el estornudo de etiqueta, que es con el ángulo del codo, estornudar y taparnos, ¿no? Lo que es nariz y boca. Lavarnos las manos con agua y con jabón, o pues ahora la cultura es ya traer nuestro alcohol gel o nuestro gel antibacterial y lavarnos y tener higiene de nuestras manos. No es nada más limpiarnos los dedos o así, no, sino realmente lavarnos bien las manos para que precisamente esos virus, porque hay mucha gente que estornuda y hace esto, ¿no? Con las manos, y entonces voy y saludo, o voy y toco el celular, voy y toco las superficies, y es ahí cuando llega alguien y ¡ay, cómo estás! Y demás, toca las superficies, se talla los ojos, o le da comezón en la nariz, o agarra su teléfono, no lo limpia, no se lava las manos, y es ahí cuando vienen los contagios. O está en un lugar cerrado, no sé, supongamos un elevador, o estamos en un área cerrada, no sé, una sala de espera a nivel privado, por lo regular no hay buena ventilación a nivel público y están encerrados y hay muchas personas, entonces esas partículas, cuando la gente estornuda, y más si no traemos bien puesto el cubrebocas o no lo usamos, quedan suspendidas y caen en las superficies. ¿Y qué pasa? Por eso nos dicen, ponte el cubrebocas, porque eso es una barrera para que nosotros inhalemos esas partículas de esos virus y pues enfermemos. ¿Qué es más efectivo, doctora? Si yo tengo influenza y traigo mi cubrebocas, aunque usted no lo trajera, por ejemplo, o yo enfermo, no me pongo cubrebocas y usted sí la traiga, ¿qué brinda más la protección? Bueno, lo ideal es de que sí, esa responsabilidad social, ¿no? Que siempre debe de haber. Alguna vez escuché lo que se llama el Vox Populi, estando en una formación, y decía alguien, ay, pues si me he de morir, que me muera de algo, ¿no? Pues sí, pero ¿a cuántos te vas a llevar entre esa muerte o entre esa enfermedad, ¿no? Entonces esa responsabilidad social implica si yo estoy enfermo, o aunque no esté enfermo y voy a estar en un lugar a donde hay otras personas y pues yo no sé, no convivo con ellas, no las conozco, puede haber alguien que esté asintomático, o hay gente que está tosiendo o estornudando y no cumple con las etiquetas o con los famosos protocolos para poder estar dentro de un lugar, un espacio cerrado o no cerrado, pues esa responsabilidad social nos hace portar un cubrebocas. Ya no están tan caros como a principio de la pandemia, y ya existen varias opciones que son más cómodos y que son más accesibles monetariamente para tenerlos y para portarlos, y finalmente nos da esa seguridad personal para portar ese cubrebocas y para evitar enfermarnos. Y yo creo que también por eso a principios de la pandemia de COVID-19 disminuyeron mucho las enfermedades respiratorias virales e incluso bacterianas, porque esa barrera que fue el cubrebocas, ya sea el Tricapa, KN95, KF94
o la careta incluso, que muchos lo traemos acá como penacho y demás, ¿no? Sí. Pero bueno, eso nos sirvió mucho de aislamiento, de protección, y finalmente disminuyeron mucho las enfermedades. Entonces es mejor, sí, ahorita ya no es tanto como una obligación traerlo, pero digo, si yo estoy enfermo, me siento mal, traigo tos, tengo estornudos y demás, exacto, dolor de garganta, es mejor portarlo a no portarlo. Ahora, otra cosa, en México somos muy dados a no guardar la sana distancia. Yo recuerdo desde que estudié la primaria de que nos iban a tomar distancia, 1, 2, 3, y era la distancia. Entonces, estamos en las tortillas y todos formados, ¿no? Estamos en el pan y todos ahí unos sobre otros. Estamos esperando el taxi unos sobre otros. Estamos en la central de autobuses, lo mismo. Entonces, en el metro, lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí tratar de guardar esa distancia, porque finalmente, entre más cerca estemos, pues hay más riesgo de contagio. Sí, efectivamente no sabemos guardar la distancia. Me tocó observar en una escalera eléctrica, por no guardar la distancia, el que iba hasta adelante se detiene porque estaba con una lesión y poco a poco empezaron a chocar todos los que venían atrás. Sí. Pero bueno, es por no guardar la distancia. Y finalmente esto resulta así como anécdota nada más, pero por no guardar la distancia puede haber enfermedades respiratorias serias. Doctora, actualmente, ¿qué tan grave es la influenza? Así como la pandemia de hace 12 años, 10 años. No, pues ya ha disminuido, volvemos a lo mismo, ya con la vacunación anual, los signos y síntomas ya no son tan graves. Si recordamos en la pandemia de influenza 2009-2010, pues era algo que no se conocía cómo se transmitía. Fue originaria aquí en México, se originó aquí en México una fiebre porcina y bueno, no había tratamiento específico, los tratamientos eran muy caros, era una enfermedad con alta letalidad, es decir, también la gente moría. Ya no sabíamos ni qué hacer, ¿no? También así, porque ya no sabíamos ni cómo se contagiaba, si por saludar, si por algo, ¿no? Pero pues ya la enfermedad ya no es tan grave como a principios de la pandemia de 2009-2010, ya ha cambiado por el efecto de la vacunación. De que puede haber aumento del número de casos, y esto se le llama incidencia, los casos nuevos, pues puede haber, volvemos a lo mismo, por gente que no se quiera vacunar, pero pues las vacunas son seguras, llevan todo un proceso de investigación, todo un proceso de las políticas públicas, que los gobiernos se preocupan por atender esas necesidades de la vacunación de la población. Y bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? Pues acudir a vacunarnos. No van a llegar a vacunarnos a nuestras casas. Bueno, que precisamente a veces sí se ha tenido esa consideración para ciertos grupos vulnerables, pero bueno, sí es importante acudir a la vacunación. Volvemos a lo mismo de que, bueno, las vacunas son un recurso, es un recurso federal, de nivel federal, es un recurso pues que se compra desde el nivel federal, las vacunas son caras y no es justo de que todo el transporte y todo lo que conlleva el protocolo para la aplicación, la elaboración, la aplicación y demás, para que no lo sepamos aprovechar y pues finalmente se tiren a la basura porque ya salieron de un refrigerador de una clínica y esas vacunas ya no se pueden regresar a ese refrigerador de las unidades médicas, ¿no? De los hospitales. Entonces, pues sí, vacunarnos, hay veces que hasta nos ruegan, ¿no? Así de vacúnense, por favor, y la gente así hasta nos hacemos como los que no vemos. Entonces, por favor, sí, vacunémonos, se vienen temporadas difíciles, probablemente hasta haya una quinta ola de COVID, no lo sabemos, pero pues es mejor estar vacunados a no estarlo. Y sí, en este caso me vacuno contra la influenza, es más probable que no me enferme de vías respiratorias, es más probable que no bajen mis defensas y sería un poquito más difícil que me enfermara de COVID si además me cuido con todas las medidas que estamos teniendo. Doctora, en cuanto a la influenza, ¿el tratamiento también es sintomático o hay un tratamiento específico?
Bueno, se da tratamiento sintomático porque, bueno, ya vimos los signos y síntomas, que el paciente, bueno, ya una vez, las personas que nos gusta la clínica, a pesar de estar en esto de la epidemiología, pues ya cuando vemos algún paciente con influenza, ya jamás se nos olvida. Cuando vemos un paciente con COVID, jamás se nos olvida. Entonces esto es como ver, si no conocemos el oro y puede pasar frente a nosotros, si no lo conocemos, pues nunca lo vamos a identificar. Pero el paciente con influenza también es muy característico porque es un dolor que el paciente siente a nivel general, ese malestar, ese escurrimiento nasal, ese temblor porque tiene fiebre. Entonces, ¿qué se le da? Pues una, hidratación, porque el paciente tiende a deshidratarse por la fiebre. Se le puede dar paracetamol, hay gente que salifica el paracetamol, bueno, se puede valorar dar ibuprofeno, que es otro tipo de tratamiento. Y hay un tratamiento que es el oseltamivir. El oseltamivir viene de 75 miligramos y se da por cada 12 horas por 5 días, nada más, dependiendo del peso del paciente. Para el paciente pediátrico, pues se da la mitad de los 75 miligramos, igual por los 5 días. Entonces, si el paciente pesa más de 80 kilos, pues se le tendrá que dar el doble de la dosis, que serían 150 miligramos cada 12 horas por 5 días. Correcto. ¿Prueba específica para hacer el diagnóstico de influenza? Cuando empezó la pandemia en el 2009, pues hubo por ahí unas situaciones con las pruebas rápidas y bueno, por cuestiones del neoliberalismo y demás, pues decidieron después retirarlas porque se vio que daban falsos positivos, es decir, o que daban falsos negativos, es decir, que podía ser gente que sí tuviera la enfermedad y que nos diera un resultado negativo. ¿Qué es lo que se decidió a nivel federal en ese entonces? De que se tomaran nada más las pruebas PCR, reacción en cadena de polimerasa, que es un exudado nasofaríngeo, es decir, de la nariz y de la garganta, en un medio de transporte viral. Se mandaban al INDRE, es el máximo rector de los laboratorios estatales o los laboratorios de los hospitales, como el Laboratorio Central de Epidemiología en La Raza, el Centro Médico Nacional La Raza, y bueno, ellos nos dan esa determinación para identificar el virus de la influenza y nos dan qué linaje y qué tipo de influenza tiene el paciente, y son sumamente confiables, tienen alta sensibilidad y especificidad. Así que ellos descubren perfectamente la familia, el nombre y la familia del virus que está provocando la influenza. Pero mientras, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Las pruebas PCR son tardadas en dar un resultado, más o menos de 3 a 5 días, porque nosotros estamos en la ciudad de Pachuca, pero imagínense gente que está, por ejemplo, en la delegación Veracruz Norte, Veracruz Sur, en el norte del país, en el sureste o en el sur del país. Bueno, pues tarda más en llegar las pruebas o en laboratorios de referencia estatales. Entonces, bueno, nuestro mismo estado de Hidalgo pues tiene 84 municipios y bueno, pues tenemos la región huasteca, la región serrana, etcétera, ¿no? Las colindancias con los estados. Entonces, bueno, tardan a veces en llegar a esas muestras y en procesarse, y dependiendo del número de muestras, pues hay una saturación de trabajo. Entonces, a veces tarda más en emitirse un resultado, porque son demasiadas las pruebas al día las que se hacen, y hay turnos de mañana, tarde y noche, inclusive fines de semana o hasta extras, turnos extras. Pero si son confiables, nos dan un resultado con nombre, apellido y nombre de pila, paterno y materno, pero mientras que tenemos que dar pues ese tratamiento sintomático, o si tenemos el tratamiento específico para la influenza, pues darlo al paciente, no esperar hasta que se complique. Muy bien. Amigos, vamos a un pequeño corte, regresamos a su programa Nuestra Salud. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Continuamos con más de Nuestra Salud. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bienvenidos nuevamente, amigos, estamos en su programa Nuestra Salud y estamos charlando con la doctora Daisy Alejandra Morales
Lascano sobre lo que es la enfermedad de la influenza y nos comentaba el tiempo que puede tardar en llegar a un resultado para dar una determinación positiva o negativa con respecto a la influenza, y mientras nos recomienda que se dé un tratamiento sintomático. Esto es, si tiene fiebre le damos para quitarle la fiebre, si tiene dolor para quitarle el dolor, si tiene escurrimiento nasal hay que quitarle el escurrimiento nasal, o ya el tratamiento específico, como lo mencionó hace un momento, del medicamento Celtamivir. Doctora, ¿qué otra medida hay que hacer en lo que nos llegue el resultado? Ya empezamos a hidratar al paciente, ya lo aislamos y ya le dimos tratamiento sintomático. Pues el paciente por lo regular mejora cuando es una influenza y cuando volvemos a lo mismo. Ya se identificó, ya vimos algún paciente alguna vez en la vida con influenza y decimos, tenemos ese alto índice de sospecha clínica y decimos, sí tiene influenza ese paciente, le damos el tratamiento inicial que es sintomático y aparte le damos su tratamiento con el Celtamivir. El paciente mejora casi de un día a otro. Entonces el paciente puede estar hasta ronco y al otro día el paciente ya se presenta y dice, ¿qué cree? Como magia se me quitó, me siento muy bien, la fiebre, el malestar y todo, ¿no? Entonces es muy importante tener ese feeling clínico, ese sentimiento clínico para poder identificar a los pacientes, ¿no? Y realmente también nosotros como pacientes, volvemos a la responsabilidad social, pues realmente de decir qué es lo que realmente nos pasa, porque luego le damos muchas vueltas al asunto cuando vamos al médico o cuando estamos a lo mejor en alguna plática, en alguna charla familiar, los que tenemos familiares médicos o los que no tenemos familiares médicos, pero luego empezamos a darle de vueltas al asunto y yo creo que aquí sí ser concretos y decir, bueno, empecé desde tal fecha, tuve esto y esto, para poder orientar al clínico, ya sea de medio privado, de alguna farmacia o del medio público. ¿Por qué? Porque en el medio público tienen solamente 15 minutos para atender a cada paciente y ven cerca de 24 o 25 pacientes por turno, entonces son muchos pacientes los que tienen que ver. Los compañeros en urgencias es lo mismo. Entonces a veces decimos una urgencia y ya tengo 15 días con el problema. Entonces sí es importante saber identificar cuáles son nuestros signos, o sea, lo que yo manifiesto, lo que me duele, y nuestros síntomas, es decir, si me duele algo, si me hizo daño algún medicamento, también es importante, o si estuve a lo mejor en contacto con alguien que a lo mejor sí iba enfermo y a lo mejor no lo asocio en ese momento, pero sí es importante comentarlo. Sí, es definitivo el dar todos los más datos que se pueda hacia el médico, porque luego solamente, oiga, me duele la cabeza, ¿qué más tiene? No, nada más. Y en base a estar interrogando, pero más directamente, pues sí, es que fíjese que ayer estaba con mi compadre y estaba enfermo, etcétera, etcétera. Entonces sí, no es facilitar el trabajo a los médicos, pero sí proporcionar la mayor cantidad de datos para hacer un mejor diagnóstico, obviamente un mejor tratamiento. Exacto. Medidas preventivas, doctora. Pues las mismas que se han venido practicando, yo creo que desde ya casi 3 años que tenemos con la pandemia de COVID, pues es lo mismo, sana distancia, pues el saludo que nos decían, ¿no? También de lejos. Los mexicanos somos muy dados a ese fraternalismo, ¿no? Ese de, ay, sí, el apapacho, y si no te siento así, con esa cercanía, siento como que no nos saludamos o no estamos en contacto, ¿no? Pero pues pasa, ¿no? Por ejemplo, en las misas, ¿no? O en las reuniones litúrgicas, pues de que antes dábamos la mano y saludamos a medio mundo, pues ahora no, han cambiado esos hábitos, ¿no? Porque un hábito son acciones repetitivas, ya sea para buenas o malas, ¿no? Prácticas, pero bueno, de preferencia no dar la mano, porque no sabemos esa persona si se lavó las manos antes o no lo sabemos. Hay gente que es muy limpia, que bueno, sabemos que sí, pero sí tener esas prácticas, ¿no? La sana distancia, el traer ya, aportar nuestro alcohol gel, ¿sí? Nuestro gel antibacterial, lavarnos bien nuestras manos, portar nuestro cubrebocas, aunque ya no es tan obligatorio en espacios y en demás, pero bueno, hagámoslo por cuidarnos, ¿no? En lo personal y de ahí en lo colectivo.
La vacunación, volvemos a lo mismo, la vacunación de manera anual a principio de la temporada invernal, porque hay gente que va en mayo, en el mes de mayo, ya cuando empieza el calor, y vengo a vacunarme apenas. No, pues no, o sea, es a principio de la temporada invernal, que es cuando los casos aumentan, los casos de influenza, los casos de COVID o de enfermedades respiratorias virales o bacterianas. Claro, esto es viral y la vacuna es para una enfermedad viral, pero sí es importante mantener esas medidas preventivas, el ventilar las áreas, ¿no? Me pasa mucho que luego llega uno y abre uno, no sé, las ventanas del carro o las ventanas de donde está y la gente dice, ay, hasta nos voltean a ver feo, ¿no? Porque dicen, ¿por qué le abren? Pues es que necesitamos esa ventilación, porque si no, el ambiente se vicia, alguien tose, estornuda o está hablando, ¿no? Ahora con el cubrebocas se bajan el cubrebocas y están hablando por el teléfono en altavoz. Todas esas gotitas que cuando hablamos se salpican, no sabemos qué virus se emita, porque si alguien estornuda y no estornuda de etiqueta con el ángulo del codo, ¿no? Y estornuda y hace esto con la mano, y luego toca, saluda, besa, abraza, bueno, ahí van los contagios. Entonces va a ser cuento de nunca acabar. Sí, efectivamente, cuando llegamos y ventilamos un área, ciérrale tu primavera, ¿no? Pero es precisamente por ventilar. Entre más corra el aire, más fluye el aire, menos posibilidades de contagio existe. Con respecto a la vacunación, doctora, pues tenemos que decirlo, ahorita están vacunando en todos los centros de salud, en todas las instituciones de salud hay vacuna, es gratuita, aprovéchenla. Como bien lo dice la doctora, hay que vacunarse ahorita, no en verano, no en primavera. Ahorita es cuando hay que hacerlo. Como dijera un expresidente, hoy, para podernos mantener con mejor salud. Doctora, ¿qué más nos podría agregar con respecto a este tipo de enfermedades virales? Ya no específicamente o ya no exclusivamente influenza, sino en esta temporada invernal para evitar enfermedades respiratorias. Bueno, pues hay varias enfermedades que surgen de acuerdo a la temporalidad, ya sea en temporada de invierno, en temporada de primavera, en temporada de invierno, de verano, etc. Entonces, bueno, lo más importante es cuidar nuestra salud, mantener una buena alimentación, tratar de hacer ejercicio, eso, el dormir bien, eso va a elevar nuestra inmunidad natural. Y bueno, pues aparte de todas las medidas que ya platicamos, ¿no? Limpiar nuestras manos o lavar nuestras manos, portar el cubrebocas, la sana distancia, ventilar áreas, pues nos va a ayudar a mitigar o tratar de disminuir el contagio de las enfermedades. Porque los virus, bacterias, parásitos están, siempre han existido y siempre van a existir. Entonces son minúsculos, no los vemos, son microscópicos, pero sí existen. Entonces no dejar de lado de que sí existen, porque a veces decimos, no, ha de ser creado por algún gobierno o por algo, pero no, sí existen, están y pues siempre han acompañado a la humanidad, al planeta Tierra desde que hubo vida. Entonces incluso hay bueno, del origen de la Tierra, los protozoarios y cómo fue la evolución y demás, ¿no? Entonces, no dejar de lado que siempre han existido esos virus, esas bacterias, esos parásitos, esos protozoarios, esos briones, todo, porque sí existen, sí están, y pues de nosotros depende el cuidarnos. No vamos a vivir en una burbuja, porque pues no, pero pues sí tratar de cuidarnos, de disminuir lo que decimos nosotros en epidemiología, esa exposición, y disminuir esos factores de riesgo. Sí, doctora, efectivamente siempre vamos a estar en contacto con todos estos seres microscópicos. Depende de nosotros el que nos hagan daño o no, cuidando nuestra salud con una buena alimentación, vacunándonos, checándonos, no haciendo autodiagnóstico o no teniendo remedios caseros que muchas veces van a agravar más los síntomas de una enfermedad. Pues un gusto estar con usted, de verdad el tiempo se nos pasa volando en estas pláticas. Te agradecemos mucho su presencia y ojalá nos pueda acompañar en otro programa para que hablemos o para que nos platique sobre otro tipo de enfermedades que también merman la economía de una sociedad y que
los epidemiólogos nos los dicen, pero no les hacemos caso. Sí. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Gracias, amigos. Los esperamos en el siguiente programa de Arco TV, Nuestra Salud. Gracias. Fundación Arco TV Hidalgo presentó Nuestra Salud. No debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llega a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza.